Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, que es la carta que estamos viendo en las últimas semanas. Vamos con la ayuda del Señor a ver en esta mañana el capítulo 4, del 12 al 19. No vamos a ver todos los versículos, vamos a ver esta sección en dos partes. Y en esta primera parte, en el día de hoy, va a ir desde el versículo 12 al 14. El título que le he puesto a estas dos predicaciones es cómo enfrentar el sufrimiento por Cristo, cómo enfrentar el sufrimiento por Cristo. Vamos a rogar la ayuda del Señor. Señor y Padre, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra. Tú has engrandecido tu nombre conforme a tu palabra, dice el salmista, Señor. Y es por esa razón que venimos ante ti con santo temor y temblor para rogarte tu ayuda y dirección, porque predicamos delante tuya y de parte tuya, Señor. Y esto no es algo que debe ser tomado a la ligera. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, hacedores de ella también, para poder, Señor, seguir siendo conformado cada día más a la imagen de nuestro amado Señor Jesús. Y sobre todo en este tema tan importante, Señor, porque también es bastante perturbador como es el tema del sufrimiento, Señor. Ayúdenos a pensar en este asunto como tú quieres que pensemos, Señor. Que entendamos que hay un propósito en todo lo que tú permites en nuestras vidas y también, cómo no, en el sufrimiento. Propósito santificador, un propósito examinador, un propósito, Señor, que nos lleva a conocer más a nuestro amado Señor Jesucristo, a identificarnos más con Él, Señor, y a dar testimonio al mundo que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Ayúdanos, Señor, y líbranos del error, de todo aquello que podamos malentender o malinterpretar, y recibe toda la gloria a través de vidas santificadas, vidas que están siendo conformadas a nuestro amado Señor. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Vamos a leer el texto. El texto, como dije antes, es 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Vamos a hacer énfasis en los primeros versículos, del 12 al 14, pero vamos a ver todo el contexto para tampoco perdernos. 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Creo que nos hemos ido dando cuenta, todos aquellos que venimos habitualmente a la iglesia, que a lo largo del estudio de esta carta, si hay un tema, digamos, central, un tema catalizador, es el sufrimiento. El tema del sufrimiento está siempre presente. Pero no solamente en esta carta, en toda la Escritura. Leímos antes en el Salmo 145, donde el salmista alaba a Dios por haberlos guardado y cuidado en medio de sus tribulaciones. Pero también hemos visto en esta carta que nos cuesta encajar el tema del sufrimiento. Nos cuesta. Y más cuando se sufre por Cristo. Y más cuando se sufre por el Evangelio. Y más cuando se sufre por hacer el bien para que otras personas puedan llegar al conocer a Cristo y ser salvos. Y recibir a cambio, pues,
dolor, frustración, en forma de aborrecimiento, de desprecios, etcétera, etcétera. Por esta razón hay que reconocer que el sufrimiento es uno de los temas más difíciles y confrontadores que existen. Es uno de los conceptos más difíciles de aceptar porque básicamente nadie quiere sufrir, nadie. Nadie de nosotros va a buscar el dolor de una manera activa. Más bien queremos que nos resulte como algo ajeno o como poco algo lejano. Que si nos sucede sea de refilón. Por naturaleza todos buscamos paz, buscamos seguridad, bienestar, comodidad. Por eso nuestra primera reacción frente al sufrimiento siempre será huir de él. Huir de él como el gato que huye del agua fría. Pero en el pasaje de hoy, Pedro nos va a animar con algo completamente contracultural, contraemocional, si me permiten esa expresión que quizás me lo estoy inventando. Y nos va a animar a los creyentes a no huir del sufrimiento, sino a enfrentarlo. A enfrentarlo. Como ya sabemos, en esta carta, el apóstol Pedro se está dirigiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida de forma brutal. Y en el pasaje de hoy les va a hablar del fuego de prueba. Una metáfora que para ellos era una terrible realidad, como veremos. Pero en lugar de animarlos a huir del sufrimiento, les anima a una respuesta que choca contra toda lógica humana. Espera el sufrimiento y gózate en medio del sufrimiento. Espéralo y gózate. Porque es necesario que sufras. Es necesario porque tiene un propósito divino. Y cuando abrazamos ese propósito, el sufrimiento se convierte en una poderosa herramienta en las manos de Dios para nuestra santificación. ¿Y cuál es ese propósito final del sufrimiento? Pues llevarnos a una dependencia total de Cristo, porque hermanos, santificación es ser más como Cristo y depender más de Cristo. Así que el sufrimiento nos va a llevar a esa dependencia total del Señor, que nos va a obligar a soltar nuestras propias fuerzas y a confiar plenamente en su soberanía. Cuando hacemos esto, en medio del sufrimiento, vamos a examinarnos y vamos a ver realmente dónde está nuestra fe. Porque el sufrimiento va a ser usado por el Señor para purificar nuestra fe. Además, en medio del dolor vamos a experimentar la paz que el Señor nos ha legado para esta vida presente. Una paz que, como dijo el mismo Señor, sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier circunstancia y que va a mantener encendida esa llama de la esperanza inquebrantable de que en breve vamos a estar con Él y disfrutaremos por toda la eternidad. Todo este propósito final no sería posible sin el sufrimiento, sin el sufrimiento. Así que en vez de huir del sufrimiento, es necesario que lo enfrentemos cuando llegue, debido al propósito que Dios tiene en él. ¿Y cómo enfrentarlo? Pues primero, espéralo, como dije antes, y segundo, gózate en medio del sufrimiento. No gózate del sufrimiento, sino en medio del sufrimiento. Vamos a ver estos dos puntos, como hemos dicho, del versículo 12 al 14. Y el primer punto de espera el sufrimiento lo encontramos en el versículo 12. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Estoy leyendo la versión de las Américas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has planteado tu vida preveyendo de que vas a sufrir? ¿Alguna vez cuando estudiabas, cuando eras estudiante, cuando eras un niño o un joven, o ya de adulto, cuando tenías a tu novio o a tu novia, cuando te casaste, cuando tuviste hijos, en definitiva, en cualquier momento de tu vida te sentaste y dijiste: voy a planear cómo voy a enfrentar el sufrimiento cuando venga? Me atrevería a decir que nadie ha hecho eso. La mayoría de nosotros construimos nuestros planes con una visión idealizada. Una vida feliz, una pareja perfecta, el trabajo soñado, la casa ideal, amistades maravillosas, viajes, disfrutes. Y cuando imaginamos los problemas, si vienen, porque intentaré huir de ellos, seguro que van a ser menores y llevaderos. A mí no me va a tocar sufrir cosas terribles.
Al final hacemos una vida donde, como dice el cuento, vamos a ser felices y comer perdices cuando ya seamos viejitos. Precisamente por esta visión tan idílica, cuando un evento inesperado golpea nuestra vida, una enfermedad, una pérdida repentina, como dije antes, el rechazo por nuestra fe en Cristo, por hacer el bien quizás a nuestros seres queridos, ¿qué sucede? Nos sentimos derrumbados, porque no lo esperábamos, porque no estábamos preveyendo que eso sucediera. El dolor, la tristeza, la frustración empiezan a abrumarnos, porque no estábamos preparados para un golpe de esa magnitud. Creíamos estar preparados para soportarlo, pero no, la realidad sobrepasa el ideal que nos habíamos hecho de la vida. Esa falta de preparación, ¿qué hace con el sufrimiento? ¿Lo evita? Lo amplifica. Lo amplifica. De hecho, muchas de las terapias psicoemocionales actuales van dirigidas precisamente a tratar ese dolor que no se espera. Es que no me esperaba esta situación y empiezan a ir a profesionales de la salud para recibir algún tipo de terapia. Pero también vemos que esto es lo que ha causado ese auge o aumento en el uso de psicotrópicos o de drogas o del alcohol para evitar olvidar los problemas que nos acusan. Sabiendo esto, el apóstol Pedro, siendo usado por el Espíritu Santo, comienza esta sección diciéndonos, en resumen, déjate de ideales acerca del sufrimiento y espéralo. Espéralo. Estate preparado. Que el sufrimiento cuando llegue, que te va a llegar, no te coja por sorpresa. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, como si yo no tuviera que pasar por este valle de lágrimas. No os sorprendáis, o dicho de otro modo, espera el sufrimiento, espera las pruebas difíciles. Estate constantemente preparado. El tiempo verbal habla de una preparación continua, constante. No te quedes dormido en los laureles. Que no te sean algo extraño como si no te tuvieran a ti que suceder. Que tu mente, tus emociones no se desborden creyendo que por ser cristiano, ahora ya estás resguardado en una burbuja que te protege del dolor y del sufrimiento. Eso es estúpido, es irreal. No, más bien, espéralo. Espéralo porque va a llegar seguro, es inevitable. Llama la atención cómo Pedro anticipa el tipo de sufrimiento que van a pasar aquellos hermanos a los cuales se dirige con su carta. Les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Con esta advertencia, Pedro no está ocultando la terrible realidad que les esperaba a ellos. Al contrario, les está preparando para un tipo de martirio específico y brutal. Y que este martirio tan brutal que iban a vivir no les cogiera desprevenidos. Sabes que muchos de sus oyentes van a ser quemados vivos por causa de Cristo. Por eso les habla de no se sorprendan del fuego de prueba. Y en lugar de suavizar el mensaje, ¿qué hace Pedro? Lo anticipa. Para que estén listos para cuando llegue ese sufrimiento, esa persecución extrema. El objetivo de Pedro no era asustarlos, sino equiparlos para que permanecieran firmes en medio de la adversidad más severa que les iba a llegar. La realidad histórica de la persecución que sufrieron aquellos cristianos bajo Nerón es que fueron culpados de quemar Roma. Y algunos que hicieron, pues fueron cubiertos con brea y usados como antorchas vivientes, tanto en los circos romanos como en los jardines imperiales, para alumbrar durante la noche. Ellos veían cara a cara cómo les llenaban de brea y los encendían, y no solamente a ellos, sino incluso a sus seres queridos, esposos, esposas, hijos, quemados vivos. ¿Y Pedro qué hace? Les advierte de que eso va a suceder para que cuando suceda no se sorprendan, para que estuvieran preparados cuando llegara ese terrible sufrimiento. Hermanos, yo me preguntaba mientras hacía la predicación, ¿quién de entre aquellos cristianos se pudo jamás imaginar que iban a morir de esta forma tan horrible? Que iban a morir y ver morir a seres amados de esa manera tan horrible cuando ellos creyeron en Cristo. ¿Quién en su sano juicio podría soportar ese terrible dolor? Pues ellos estuvieron preparados cuando les llegó.
porque fueron advertidos por el Señor por medio de Pedro. Espérenlo, no se sorprendan, va a suceder, que no les coja desprevenidos. Algunos historiadores relatan que los creyentes, aquellos creyentes que fueron martirizados por Nerón de esta manera tan horrible, cuando eran cargados, permítanme la expresión, en los carros, donde eran amarrados como animales para ser llevados a ser quemados, ¿saben qué iban haciendo? Alabando al Señor, cantando al Señor. ¿Por qué? ¿Eran masoquistas? ¿Estaban mal de la olla? ¿Tenían algo como que se pegaba esa espiritualidad? No, porque sabían que tenían que sufrir. Tenían que sufrir. El sufrimiento les llegó, pero estuvieron preparados, se aferraron a Cristo, se aferraron a sus promesas. No tenían en cuenta el dolor temporal sabiendo que habían sido elegidos por Dios, como Pedro les dijo al principio de su carta, ustedes han sido elegidos por Dios. Porque recordaban, como les dijo Pedro al principio de la carta, que les esperaban las glorias eternas, esa herencia en los cielos incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Y sabiendo esta gran esperanza, y sabiendo que Dios es fiel y que los iba a guardar, ellos sufrieron, pero no desesperaron, porque estuvieron preparados. Así que, hermanos, la perspectiva correcta que debes tener frente al sufrimiento, si quieres enfrentarlo con garantías, es no vivas de fantasías, como si a ti no te hubiera suceder. No huyas, porque no vas a poder, sino que más bien espéralo con seguridad. No va a tardar, va a venir, va a doler. Va a ser como un fuego que te va a probar. Quizás, quién sabe, no seas quemado literalmente como aquellos hermanos, pero sí va a doler. Y va a doler mucho. Y vendrá, y dice Pedro, te probará, porque ese es el propósito de la prueba, probarte. Fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Pedro, de alguna manera, quiere dar énfasis al propósito de ese sufrimiento. La prueba, probaros, espera el sufrimiento porque debes ser probado. Pero surge una pregunta, ¿probar qué? Tu fe. Ya Pedro al inicio de su carta nos puso en antecedentes de la prueba permitida por Dios para purificar nuestra fe cuando dijo en 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo necesario seáis afligidos con diversas pruebas. Afligidos, esa palabra afligido es un dolor intensísimo, no es un simple machucón con un martillo en el dedo. ¿Y por qué es necesario? Versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Muy posiblemente el apóstol Pedro saca esta idea de la prueba de nuestra fe del Salmo 66. En el Salmo 66, en el versículo 10, leemos, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. En otras palabras, aquí se compara a Dios como un orfebre que nos prueba, pero con un propósito, para beneficiarnos. ¿Y cómo nos beneficia? Quitando de nuestra vida todo lo que es inútil, todo lo que es banal, todo aquello que no sirve, que es un lastre, que nos perjudica, que no beneficia, todo aquello que realmente le quita valor a nuestra vida, que la ensucia. Así como un orfebre funde plata en un horno para quitarle esos restos impuros de otros materiales y hacerla más valiosa. Así Dios purifica nuestra fe para hacerla más valiosa. ¿Pero qué? Para su alabanza, para su gloria y su honor en la revelación de Jesucristo. Así que debemos estar preparados para el fuego de la prueba, porque Dios planifica la prueba para nuestra purificación, para nuestra santificación. Por tanto, no te sorprendas, como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo. Es necesario que tu fe sea purificada. Es necesario. Lo extraño sería que no sucediera. Lo extraño en la vida de un creyente es que no tenga que sufrir. Porque entonces, si no tiene que sufrir,
No hay fe que purificar. Y si no hay fe que purificar, no eres salvo. Así que lo extraño sería que no sucediera. Ahí plantéate de verdad, si no sufres por Cristo, si eres un hijo de Dios. Porque si lo eres, necesariamente Dios debe santificarte. Debe apartar tus deseos por este mundo caído en pecado. Hermanos, nuestra tendencia natural es aferrarnos a lo terrenal, ¿o no? A lo que vemos, a lo que sentimos, nuestras esperanzas. Piensa, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿En qué se centran? En muchísimas ocasiones, en lo eterno, en el cielo, no. Ojalá, pero no siempre es así. Más bien en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Nos levantamos y trabajamos porque queremos tener dinero, pues para vivir quizás un poco mejor de lo que vivía ayer, para poder tener quizás propiedades o quizás comodidades. Quizás no pensamos ser Bill Gates, pero oye, tener una cierta comodidad. ¿Es ilícito? Por supuesto que no. Pero esa es nuestra tendencia natural. Ese es el punto. O quizás vivimos por encontrar el deseo del reconocimiento, estatus, poder. Incluso nuestros deseos se pueden centrar en nuestra dependencia de otras personas para nuestra felicidad. En definitiva, nuestra tendencia natural es querer lo que este mundo tiene. Yo veo y yo quiero. Y esto no es algo inusual. El salmista, Asaf, le pasó lo mismo. En el Salmo 73, él reconoció que sus pies casi resbalan, es una metáfora de que casi se aparta del Señor, casi duda del Señor, porque empezó a desear lo que el mundo tenía. Y en el Salmo 73, del 2 al 7, Asaf escribe lo siguiente: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué, Asaf? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus anteojos. El pecado de Asaf consistía en que envidiaba la prosperidad de aquellos que no tenían a Cristo. Quiero tener lo que ellos tienen. Deseo tener lo que ellos tienen. ¿Por qué aquellos que se oponen a Dios están en mejor situación que aquellos que sí confían en ti, Señor? Este problema lo abrumaba de tal forma que dice él reconoce: casi pierdo mi fe en la bondad de Dios. Debido a esta tendencia natural es fácil que las cosas que el mundo ofrece se conviertan en nuestros ídolos. De hecho, muchos somos idólatras y a veces ni siquiera lo sabemos. Hemos perdido la fe en la bondad de Dios. Empezamos a desear lo que otros tienen. Empezamos a confiarnos en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras propias habilidades. Sin embargo, Dios tiene previsto un antídoto para este mal de nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es ese antídoto? El sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento tiene el poder de sacudir esos cimientos que nos hemos creado, esos cimientos carnales de nuestro corazón. Dios permite que una enfermedad, una pérdida, una crisis económica nos recuerden cuán frágiles son las cosas de este mundo y cuánto dependemos de Él. Y a esta misma conclusión también llegó Asaf. Y mira cómo acaba él el Salmo 73 en los versículos del 21 al 28. Asaf acaba diciendo lo siguiente: cuando mi corazón se llenó de amargura, he aquí la prueba, el sufrimiento de Asaf, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Pero ¿cómo llegó Asaf a esta conclusión? Por medio del sufrimiento, de la amargura de su corazón. Después de pasar la prueba de la amargura, el centro de la vida del salmista pasó de estar en los deseos de su corazón a ubicarse en Dios. ¿Ves la necesidad del sufrimiento para purificar nuestras vidas? El cambio de centro hizo una sorprendente revelación. En su sufrimiento, en su opresión, se dio cuenta de que él ya poseía la única cosa en el mundo que vale la pena tener y que es la presencia de Dios en su vida, el versículo 23. El sufrimiento viene con ese propósito para que entiendas que tú como creyentes ya tienes lo más importante en tu vida, que es a Cristo en ti. Estar con Dios, tener su guía, tener su consuelo, el ser heredero de todas sus promesas, versículo 24. Estar junto a Él para siempre, versículo 28. Todo esto es un tesoro junto al cual las posesiones del mundo son baratijas, no valen nada. La prosperidad que el mundo ofrece es un sueño. Sin embargo, la presencia de Dios es la única realidad eterna y por tanto deseable. Asaf llegó a esa conclusión porque su fe fue purificada por el Señor mediante el sufrimiento de la amargura de su corazón. Por tanto, no te sorprendas que estés siendo probado con sufrimiento por causa de tu fe, porque tú y yo, como Asaf, también debemos ser purificados para que quitemos nuestros ojos de este mundo, para que quitemos nuestros deseos de lo que el mundo ofrece, que lo pongamos en Cristo y solamente en Cristo. Por eso Dios permite el dolor y la prueba, para obligarnos a reevaluar nuestras prioridades. Cuando lo que considerábamos seguro se derrumba, nos vemos forzados a buscar una esperanza más sólida. Y es en esos momentos de vulnerabilidad cuando volvemos nuestra mirada a Cristo. Él es lo único seguro, Él es la roca de nuestra salvación. Es la única fuente de estabilidad. Es la única fuente de verdadera seguridad. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento práctico? Por el sufrimiento. Por el sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento actúa como un catalizador para reorientar nuestros anhelos, nuestros deseos. Nos hace cuestionar si estamos realmente invirtiendo esta pequeña, corta vida en esta tierra en lo eterno o en lo temporal. Es verdad que este proceso de purificación no es agradable. Como dijimos antes, nadie quiere sufrir, pero enfréntalo porque es necesario. Es necesario. Nos enseña que la verdadera paz, el verdadero gozo, no se encuentra en las circunstancias externas, no se encuentra en lo material que otros tienen, sino en una relación profunda y constante con Cristo. Que lo realmente importante es que nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros deseos, estén puestos en Cristo, estén puestos en la eternidad y estén puestos para la gloria de Dios. Hermanos, esto nos muestra que el sufrimiento no es una señal de la ira de Dios, ya lo decíamos esta mañana. Estoy sufriendo porque Dios está vertiendo sobre mí su ira. No. Como estudiábamos, no tenemos ni idea de cómo es la ira de Dios. No, el sufrimiento no es una señal de la ira de Dios, sino que es la señal de su profundo amor por nosotros, porque nos está guardando por medio del sufrimiento. Con este entendimiento podemos comprender por qué Pedro anima a aquellos creyentes y se dirige a ellos diciéndoles: amados, no se sorprendan. Su intención era recordarles que incluso en medio de las pruebas más duras, el cuidado de Dios estaba presente. Dios les amaba. Fíjate cómo dice, amados. Una buena exégesis mira palabra por palabra y se pregunta palabra por palabra. Amados. Pedro usa la palabra amados para
hacerles entender esta realidad tan anticultural de esperar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos quieren que entiendan, Dios quiere que entendamos que a pesar del sufrimiento que Él permita en tu vida, Él te está amando. Debes sentirte amado por Dios. Amado hermano, no te sorprendas que Dios, quien te ama, permita el sufrimiento en tu vida. No es por falta de amor por ti, sino porque eres amado por Él. Y es precisamente por esta razón que Él permite tu sufrimiento, para que reorientes tu vida, para que reorientes tu amor y para que tu amor sea ahora solamente Cristo, para que todo tu amor, confianza, esperanza y anhelo sean solo para Cristo, porque Cristo te ama al punto que se entregó por ti en la cruz y quiere ese mismo amor por ti. Por tanto, espera el sufrimiento, es parte del plan. Y permítame esta licencia, es parte del plan amoroso de Dios para tu bien. Que no te extrañe, que no te desaliente. Espéralo, porque Dios te ama y está probando tu fe para tu bien. Pero hay otro aspecto de esa prueba de la fe que no debemos olvidar y que encontramos en una parábola, y es en la parábola de los terrenos en Mateo 13. Cuando el Señor explicó su parábola a sus discípulos, en los versículos del 18 al 23, el Señor explicó esta parábola de la siguiente manera. Él dijo que parte de la semilla cayó en suelo pedregoso y entró en la tierra. Allí brotó. Y dice el Señor, esa semilla son los que oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí misma. Es decir, la recibieron con emoción. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué grande! Pero esa emoción fue temporal. Porque cuando vino la aflicción, cuando Dios permitió el sufrimiento, ¿qué sucedió con ellos? Dejaron el Evangelio. Dejaron a Cristo. También habló de la semilla sembrada entre espinos. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es aquel que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Oyeron, pero cuando vino el mundo con sus engaños, con sus preocupaciones, abandonaron. En ambos casos, nuestro Señor está describiendo la prueba de la fe por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción, por medio de las preocupaciones, como un medio. ¿Qué medio? Purificar su iglesia. Purificar su iglesia. Hermanos, el Señor permite el sufrimiento para probar si nuestra fe es real o no. ¿Alguna vez no te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez no te has hecho esa pregunta si mi oración al Señor es sincera o no? Si mi confesión de fe es verdad o no. Ya el jueves pasado vimos cómo una fe real se manifiesta con 3 características. Y vimos a Abraham. Primera característica, obediencia. La fe es obediencia. El Señor Jesús dijo, si me aman, guardad mis mandamientos. ¿Qué era lo segundo? Aquellos que vinieron, ¿se acuerdan? La fe es dejar, ¿qué? Los deseos por las cosas del mundo. Ya no quiero las cosas del mundo, quiero lo que el Señor me ofrece. Y tercero, es una confianza ciega en la voluntad de Dios, aunque no vea en esta vida lo que el Señor me ha prometido. ¿Cómo yo sé que mi fe es verdadera? Pues Dios va a permitir la prueba, el sufrimiento en tu vida. Y quiero que entiendas una cosa, no es para que Dios sepa si tu fe es real o no. Él ya sabe si tienes fe real. ¿Por qué? Porque la fe es un ¿qué? Un don de Dios. Él sabe a quién se lo ha dado y a quién no. El sufrimiento para esas personas o para todos nosotros, para que nos examinemos, es una muestra de la gracia de Dios, para que tú y yo sepamos si nuestra fe es verdadera. No para que Él lo sepa, Él ya lo sabe. Por tanto, no debemos sorprendernos del fuego de la prueba porque tiene el propósito divino de que sepamos si realmente el Señor me ha salvado o no.
Que no lleguemos a la eternidad engañados. Que no lleguemos delante de Dios creyendo que era salvo porque un día levanté la mano, porque un día hice una confesión de fe y me encuentre allí cara a cara con Él y Él me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios en su gracia que dice, te voy a probar en esta vida. Y mira, permíteme, si sufres y acabas abandonando el Evangelio, abandonando a Cristo, arrepiéntete. El sufrimiento, una vez más, es esa medida de la gracia de Dios. No para que no vuelvas nunca más, sino para que lo reconsideres y realmente le pidas perdón al Señor para que el Señor te salve. El sufrimiento por causa de Cristo revela quién va a ser genuino y quién no. Aquellos que han dicho creer, cuando empiecen a sufrir en palabra del propio Señor, van a abandonar. MacArthur decía que cuando comience, si ha de comenzar, si así es la voluntad de Dios, la persecución en la iglesia del primer mundo, vamos a ver una purificación en la iglesia. Porque no todos los que dicen ser cristianos lo son realmente. Lo son realmente. Así que el sufrimiento es totalmente necesario para nuestras vidas, no es algo casual, es permitido por Dios que nos ama. El verbo traducido os ha sobrevenido habla de intencionalidad. Dios intencionalmente lo permite. Diseña la prueba para que seas purificado, santificado, para que tus ojos se aparten del amor a las cosas del mundo y los centres en Cristo. Y lo usa para examinar tu fe, para que realmente se examine si tu fe es o no real. Para que si eres sensato y te das cuenta por medio del sufrimiento que tu fe no es real, clames a Dios antes de que sea demasiado tarde y le supliques por tu salvación. Por esto Dios permite el sufrimiento, porque lo usa para purificar su iglesia. Hermanos, saber que Dios usa el sufrimiento para santificarnos, para que podamos depender más de Él, para que podamos examinar nuestra fe con sobriedad, nos debe llevar a tener esa perspectiva correcta del dolor. Y estar preparados, esperándolo con determinación, porque sabemos que es para nuestro bien. Sin el sufrimiento, estaríamos vendidos a nuestras emociones. Emociones que aún están caídas en pecado. Y eso sería terrible. Terrible. Porque estaríamos engañados, porque engañoso es el corazón del hombre. Lo siguiente que nos dice Pedro para poder enfrentar el sufrimiento es, ten gozo en el sufrimiento, versículos 13 y 14. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que el gozo es el tema aquí, creo que es obvio, porque 3 de los imperativos es gozo, o regocijarnos, o bienaventurados, o dichosos. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Una vez me preguntaron, ¿cómo sabía que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que no es un invento humano? La primera explicación aplastante es que habla de un Salvador. Y que ese Salvador es Jesucristo, Dios hecho hombre. En ninguna otra religión se habla sobre un Dios que se hace hombre para salvar a pecadores, sino que todos, en esas religiones, todos los hombres deben hacer algo para acercarse a Dios. Aquí Dios mismo se acerca al hombre pecador. Pero otra de las realidades o verdades que encontramos para certificar que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, es que es completamente contracultural. Y esto a nadie jamás se le hubiese ocurrido. ¿A quién se le hubiese ocurrido que para poder enfrentar el sufrimiento tiene que tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Cuál es nuestra tendencia natural cuando sufrimos? Llorar, sufrir, lamentar o no. Pero Dios dice, no, gózate, gózate. Esto va contra toda lógica humana. A nadie en su sano juicio se le hubiese ocurrido esto. Ya no solo debes esperar sufrir, sino además, cuando te llegue el sufrimiento, la actitud que debes tener es gozo. Gozo sobre gozo, regocijaos.
De alguna manera, no hay un momento donde se manifieste más el gozo en nuestras vidas que cuando sufrimos. Ese es el punto. Puedes sentir gozo cuando ves que tus hijos crecen, que forman su familia. Puedes tener gozo cuando aceptan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Puedes tener gozo porque las cosas te vayan bien. Todo eso, claro que da gozo. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que un gozo sin igual viene cuando suframos. Cuando suframos. Ese es el punto. Esto no es un tipo de terapia inversa, sino uno de los conceptos bíblicos más vitales para poder ser sostenidos en nuestra fe en momentos de prueba. Tener gozo en medio del dolor es uno de los conceptos más transformadores de la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Por qué debo tener gozo? Pensaban aquellos hermanos de la carta de Pedro cuando iban en aquella carreta amarrados sabiendo que iban a ser quemados. ¿Por qué? Dice Pedro, porque a través del sufrimiento vas a compartir los padecimientos de Cristo. Vas a compartir los padecimientos de Cristo. En otras palabras, es cuando más te vas a sentir identificado con tu Señor y Salvador. Hermanos, si hay algo que debemos de siempre de entender, es que somos lo que somos. Somos cristianos, somos aceptados por Dios porque estamos en Cristo. Porque tenemos una conexión vital por medio de nuestra fe con nuestro Señor y Salvador. Nuestra identidad como creyentes está ahora enteramente ligada a Cristo. Somos aceptados por Él, por Dios, porque estamos en Cristo, en el amado. Nos sentimos identificados en su muerte, en su vida, en su muerte y en su resurrección, pero también en sus sufrimientos. También en sus sufrimientos. Por esta causa, Pablo tenía un anhelo en su corazón, que él manifiesta en Filipenses 3:10. ¿Cuál era ese anhelo de Pablo? Conocer más a Cristo por medio de los sufrimientos. Dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Ese era el anhelo de Pablo. Compartir los padecimientos de Cristo. Nuestra identificación con el Señor nos fortalece. En palabras de un predicador, cuando ustedes comparten el mismo tipo de sufrimiento que Jesús soportó, cuando comparten su sufrimiento por hacer lo que es correcto, cuando comparten su sufrimiento por decir lo que es correcto, cuando comparten su sufrimiento por predicar el mensaje correcto, ustedes se están identificando con Cristo por causa de la justicia. No somos más parecidos a Cristo que cuando sufrimos por Cristo. Aún esta maravillosa realidad debemos tener gozo. Debemos de tener gozo porque sé que mi sufrimiento tiene este propósito, que mi intimidad con Cristo aumente. Que nuestra comunión con el Señor se eleve de manera exponencial. No hay nada en esta vida, no hay espiritualidad por nuestra parte, no hay deseo por nuestra parte, no hay obra humana por nuestra parte que lleve a tener tanta intimidad con Cristo como por medio del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida. Y esto nos debe de causar gran gozo, porque si realmente somos creyentes, quiero compartir con mi Señor. Quiero sentirme parte de Él, que Él sea parte de mí. Conocemos más íntimamente al Señor, porque como leímos en el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a aquellos que le invocan de veras. ¿Cuándo invocamos de veras al Señor? Sino cuando sufrimos. Dice el salmista, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá el clamor de ellos y los salvará. No está hablando de la salvación espiritual, sino de ese sostenimiento en medio del sufrimiento. En Hebreos 4, versículo 16, se nos dice que Jesucristo es ¿qué? Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué?
porque Él simpatiza con nuestras debilidades. Así que sabiendo de este gran privilegio de la intimidad con Cristo en medio del sufrimiento, no te lamentes, regocíjate, regocijaos, dice Pedro. Ten gozo sobre gozo. No hay motivo para sentirse triste. Ese regocijaos está en un presente continuo, habla de tener gozo continuo. Que cualquier cosa que produzca en ti sufrimiento por causa de Cristo, por causa de su Evangelio, debe darte una alegría continua. Estás viviendo como Cristo. A Cristo lo persiguieron, lo mataron por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por hacer la voluntad del Padre. Hermanos, que a nosotros nos pase lo mismo trae muchísima paz y tranquilidad. Porque es como una confirmación divina de que estamos haciendo y viviendo como Cristo vivió. Qué preocupante sería pasar desapercibidos por este mundo. Que nadie supiera que somos creyentes porque simple y llanamente actuamos como actúa el mundo, porque vivimos como vive el mundo, porque piensa como piensa el mundo, porque actúa como actúa el mundo, y todo el mundo nos quiere porque somos tan amorosos y tan... Problema. ¿Será que entonces no soy como Cristo, sino como el mundo? ¿No será entonces que yo tengo más intimidad con el mundo que con Cristo? Si eso fuera así, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Cero. Si a Cristo lo persiguieron, dijo el Señor, si a mí me han perseguido, a ustedes van a perseguir. Esto no fue simplemente una advertencia, sino la prueba del algodón. Si van a vivir como yo, si van a pensar como yo, si van a actuar como yo, van a sufrir como yo, gózate. Es la confirmación de que realmente yo te he salvado. Alégrate, gózate, gózate. Así que sabiendo ese gran privilegio, dice Pedro, regocíjense, tengan siempre continuo ese gozo en su corazón. Sufrir por causa de Cristo, sufrir por su Evangelio, no debe ser causa de tristeza, sino de gran alegría continua. Alegría en todo tiempo, en todo momento, no solamente cuando acabe la prueba y pueda suspirar, ¡buf! Menos mal, ya se acabó. No, sino dentro del dolor, en medio del dolor, durante el dolor. Pero además debes gozarte por dos razones más. Una presente y otra futura. Mira la razón futura. Pedro sigue diciendo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Todos conocemos muchas promesas en la Biblia, ¿no es cierto? Esta es una de las promesas más grandes del Nuevo Testamento. Y es en ocasiones también una de las más olvidadas, porque quizás está en el contexto del sufrimiento. Aquellos que toman parte del sufrimiento de Cristo también tendrán parte en su gloria cuando Él vuelva por su iglesia. Ese día, todos los que han sufrido por causa de Cristo, dice Pedro, se regocijarán con gran alegría. Esta frase es una palabra en griego, y que la verdad es que, dice muchos autores, que no hay una palabra en castellano que la pueda realmente condensar. Por eso se utiliza una frase. Porque fíjate que habla de regocijarse con gran alegría, intentando llevarlo al extremo. Pero, como dice un hermano, vamos a usar esta expresión. Significa estar extasiado de felicidad. Es una alegría que de hecho aún nadie ha experimentado en esta vida. Esa es la idea. ¿Cómo será esa alegría tan grande que vamos a tener cuando Cristo venga en su gloria y que nos gocemos con gran alegría porque el Señor ha cuidado de nosotros, nos ha protegido, nos ha aprobado? ¿Cómo será? Ni idea. Ni idea, porque aún el Señor no ha venido. Pero lo que sí es cierto es que con esta expresión Pedro quiere hacernos entender que será un gozo sin igual, glorioso, incomparable a cualquier cosa en esta vida. Entonces, hermanos, un día en el futuro, cuando Cristo vuelva,
todos los que han sufrido por causa de Él, que se han identificado con Él compartiendo sus sufrimientos por causa de la justicia, por causa del Evangelio, sentirán un gozo que nunca antes habrán sentido. Un gozo incomparable que sobrepasa al resto de todos los gozos juntos que puedas haber vivido en esta vida. Pues saber de esta esperanza futura debe darnos regocijo en el presente mientras soporta el sufrimiento por causa de Cristo. El Señor Jesús en Lucas 6, en los versículos 22 y 23, dice: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y mira lo que dice ahora: alegraos en ese día y saltad de gozo. En griego dice: estén tan felices que salten sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor Jesús? Porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Pero aún hay más. Una motivación para el presente, ya no solamente para el futuro. Para el presente, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos, por los que nos causan dolor y sufrimiento, Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si somos injuriados, si somos insultados, si somos denostados por el nombre de Cristo, si somos perseguidos por amor a Él, si sufrimos lo indecible por amor a Él, por vivir como Él, por vivir proclamándolo, entonces somos bienaventurados. ¿Por qué, Pedro? Pues porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. No quiero extenderme mucho, no quiero hablar de otras facetas, pero esto hace mucha connotación al templo de Salomón. Cuando construyen el templo, la Shekinah, la gloria de Dios, baja y entra en el templo. Pues de manera similar sucede con el creyente. Cuando sufre, ese espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. No está hablando de la salvación. No está hablando de que cuando el Señor nos salva, Él pone en nosotros su Espíritu Santo, sino que habla de la gloria del Espíritu Santo. Y que esa gloria reposa sobre vosotros. Esto nos tiene que hacer pensar. ¿Y entonces a qué se referirá? Que en medio de tu sufrimiento, quien te sostendrá será Dios mismo, el Espíritu Santo de la gloria de Dios. Él te va a sostener, Él te va a fortalecer. Siempre me pregunté cómo aquellos creyentes mártires podían entonar alabanzas a Dios mientras estaban atados en medio de llamas ardientes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia tantos creyentes hayan sufrido, como Esteban, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, mientras era apedreado, pudo soportarlo? ¿Cómo es posible? Porque no fueron ellos los que lo soportaron. Dios, el Espíritu Santo, los guardaba, los fortalecía. ¿Cómo Cristo pudo decir en aquella cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Porque el Espíritu lo sostenía. El Espíritu lo sostenía. Yo creo que esto es una experiencia que hay que pasarlo para entenderlo. Pero es una verdad que el Señor nos quiere manifestar. Si Él quiere permitir el sufrimiento extremo en tu vida por causa de Cristo, por causa de su Evangelio, gózate, no estarás solo. No tengas miedo, Él te va a sostener, Él te va a fortalecer. Contaban, decían, me acabo de acordar ahora, que en el lecho de muerte el pastor MacArthur le dijo a uno de sus hijos estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo es posible que este hombre, era un hombre, pudiera tener esta paz, ese consuelo, esta certeza, esa seguridad?
¿Porque fue un gran maestro? Que lo fue. ¿Porque fue un gran predicador? Que lo fue. No, porque el Espíritu Santo lo estaba sosteniendo en ese momento. Y así sucederá contigo y conmigo. Por tanto, gózate cuando el Señor permita en ti el sufrimiento. Gózate, gózate. En el momento del sufrimiento, Dios mismo va a tomar el control de tu vida. Va a colmarte de su paz, de su descanso, de su serenidad, de su tranquilidad. Él mismo va a llevar sobre ti toda la hostilidad que tú recibes. Como dije antes, hermanos, yo sé que esto para poder vivirlo, para poder entenderlo, perdón, hay que vivirlo, pero hay que confiar para creerlo. Por tanto, gózate. Cuando pases por ese sufrimiento, no vas a estar solo. Gózate. Así que, queridos hermanos, hemos visto una verdad que desafía nuestra forma de pensar. Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos ha enseñado que el sufrimiento por causa de Cristo no es un accidente. No es una señal de que algo va mal en nuestra vida, sino que es parte esperada de nuestro camino de fe. Por tanto, para poder enfrentarlo con garantías, que ese sufrimiento no te coja sorprendido, sino al contrario, gózate. Gózate al entender que ese fuego de la prueba tiene un propósito divino, purificar tu fe, apartarte de las cosas de este mundo, aferrarte más a Cristo, probar si tu fe es o no real. Pero no solamente eso, además el Señor nos ha dicho que para enfrentar el sufrimiento con garantías, gózate en medio de la prueba, gózate, porque a través del sufrimiento estarás siendo identificado más profundamente con nuestro amado Señor y Salvador. Estaremos compartiendo sus padecimientos. Gocémonos porque nos espera una gloria eterna llena de un gozo indescriptible y eterno. Y gocémonos porque en medio del sufrimiento jamás estaremos solos. El mismo Espíritu Santo nos va a cubrir con su gloria y nos sostendrá en medio de la tribulación. Así que, querido hermano, si algo debemos llevarnos en esta mañana de aquí, es que sufrir por Cristo es un privilegio. Es un privilegio, no una desgracia. Así que no huyamos del sufrimiento. Al contrario, espéralo. Pero espéralo con confianza, espéralo con gozo, espéralo confiando en Cristo y gozándote en Cristo. Porque el Señor está obrando por nosotros y a través de nosotros para un propósito eterno, su gloria, su gloria. Y Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la gloria. Que el Señor nos ayude a recordar estas verdades. Señor y Padre, gracias por alentarnos de esta manera tan asombrosa, Señor. Gracias porque lo necesitábamos. En medio de un mundo que duele, porque esta vida duele, Señor. Recordar estas verdades de que el sufrimiento tiene un propósito santificador en nuestras vidas. Tiene el propósito de que nos aferremos más a Cristo, que pongamos toda nuestra confianza en lo que realmente es eterno y duradero y imperecedero y que te trae gloria, que es nuestro amado Señor Jesús. Nos llena de ánimo y de consuelo en medio de nuestras tribulaciones, Señor. Pero también nos llena de gozo, de gran gozo saber que un día estaremos contigo y nos gozaremos, Señor, inmensamente por lo que tú has hecho y permitido en nuestras vidas. Y nos gozamos, Señor, porque sabremos que si en tu voluntad está que suframos como sufrieron aquellos hermanos a los cuales Pedro se dirige, o que suframos, Señor, según nuestros contextos por llevar a Cristo en nuestras familias, en nuestro trabajo, no vamos a estar solos. Tú estarás siempre con nosotros, Señor. Y el mismo poder que alentó, fortaleció, cuidó de aquellos hermanos, que cuidó, fortaleció a Esteban, que sostuvo a Cristo en aquel monte, en aquel huerto de Getsemaní, el mismo poder estará con nosotros mediante el Espíritu Santo. Él nos sostendrá, nos fortalecerá, e igual que dará la prueba, dará la salida. Señor, gracias. Ayúdanos a vivir constantemente con estas verdades en nuestra mente para llevar tu Evangelio sin temor, con gozo y con valentía. En Cristo Jesús. Amén.